¿Será que estamos viviendo los días anunciados por Jesús? En nuestra era, Dios, que no tiene que dar explicaciones a nadie y no necesita justificar sus acciones, muestra su gentileza y atención. Nos obsequió con las Sagradas Escrituras, una guía celestial que delinea un futuro previsto. Dentro de la Biblia, encontramos un guión para eventos futuros, y tanto nosotros como el mundo entero somos partes intrínsecas de esta trayectoria histórica humana. Avanzamos inexorablemente hacia una fecha indeterminada, un momento crítico en el calendario de la existencia. A diferencia de lo que muchos piensan, la historia no es un eterno retorno, sigue un camino lineal, hay un inicio y habrá un final. Estamos navegando desde el amanecer hasta el crepúsculo de los tiempos, y la Biblia, con sus profecías, nos da pistas sobre la inminente llegada de Jesús. Al observar los días actuales, es notorio que están ocurriendo transformaciones significativas, tanto en el ámbito social como global. Las Escrituras, llenas de predicciones, reflejan con una precisión aterradora los acontecimientos y tendencias contemporáneas. La exactitud de las profecías contenidas en las páginas bíblicas es algo que nos deja perplejos, casi atónitos. Vamos a explorar estas observaciones detalladamente y percibir cómo la evolución de nuestro mundo puede estar indicando que la llegada de Jesús está más cerca de lo que imaginamos. El primer indicativo de estos cambios sociales es la distorsión de los valores. Lo que antes se consideraba bueno ahora se ve como malo, y lo malo pasa a ser considerado bueno. El profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, ya nos advertía sobre aquellos que confunden estos conceptos fundamentales, invirtiendo las tinieblas y la luz. Un análisis cuidadoso de nuestra sociedad actual revela una preocupante consonancia con esta profecía. Los patrones culturales están alejándose progresivamente de los principios bíblicos. Valores que antes eran universalmente respetados y adoptados, basados en las enseñanzas de las Escrituras, ahora enfrentan cuestionamientos, burlas o incluso calumnias. En contraste, comportamientos e ideologías que anteriormente eran reconocidos como dañinos o inmorales, actualmente son exaltados como símbolos de progreso y libertad. Para muchos observadores, parece que la sociedad está sumergiéndose cada vez más en un abismo de oscuridad, alejándose de la verdad iluminada del Señor. En los días actuales, notamos una creciente marginación y distorsión de los principios cristianos, que antes eran el fundamento de innumerables sociedades. Este alejamiento de las enseñanzas sagradas no ocurre por casualidad, sino como una carrera deliberada hacia un camino incierto. Esta transformación acelerada no es solo una señal de peligro, sino una alarmante sirena sonando, sugiriendo que el retorno del Señor podría estar más cerca de lo que imaginamos. La carta de Pablo a Timoteo, en su segunda redacción, ofrece un retrato vívido del declive moral en los últimos días, reflejando la inversión de valores mencionada por Isaías. En 2 Timoteo 3, 1-8, Pablo describe un futuro donde imperan el egoísmo, el materialismo, la arrogancia, la falta de amor, la implacabilidad, la calumnia, la ausencia de autocontrol, la brutalidad, la aversión al bien y una falsa apariencia de piedad que niega su verdadera fuerza. Esta descripción parece predecir con precisión las cuestiones que afligen a las sociedades contemporáneas globalmente. La advertencia de Pablo destaca la erosión de los estándares éticos y morales, como si él, a través de una lente profética, estuviera observando nuestro tiempo y capturando la esencia del declive espiritual. Hoy presenciamos una fachada de religiosidad, donde muchos exhiben una exterioridad de fe, pero rechazan su significado profundo. La prevalencia de esta postura es sorprendentemente notoria. La maldad en el mundo de hoy me deja perplejo. Es asombroso cómo las personas de nuestra era pueden vivir de manera tan contradictoria a los principios morales y aún así encontrar descanso por la noche, despreocupadas por las consecuencias de sus actos. Este escenario no es una mera coincidencia, es la materialización de las palabras de Isaías y Pablo. Ambos se entrelazan, formando un fundamento bíblico profundo que refleja las tendencias que presenciamos hoy. Esto sirve como una alerta de que, a pesar de los cambios en la sociedad, la palabra de Dios permanece inmutable y siempre pertinente, guiando a los creyentes en todas las culturas y épocas. ¿Has pensado en transformar completamente tu vida para mejor?
con nuestro guía de bienestar y salud, esto es más que posible. Está garantizado. Al dirigir nuestra mirada a los acontecimientos internacionales actuales, observamos una serie de indicios que sugieren la inminencia del retorno de Cristo, tal como se describe en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos habla sobre el surgimiento de un líder mundial singular, conocido como el Anticristo. Este líder, de poder e influencia sin precedentes, exigirá una fidelidad y adoración absolutas de todas las personas alrededor del globo. El Anticristo representará la maldad en su esencia, una figura opuesta a Jesucristo, que es Dios encarnado. La bestia, como se le llama, será la encarnación de Satanás en forma humana, marcada por el número 666. Cuando nos encontramos con el número 666, es crucial mantenerse alerta y cauteloso, ya que este no es un número con el que se deba jugar. Muchas personas, sin darse cuenta de la gravedad, hacen uso ligero de este número, especialmente en contextos culturales como la música rock y otros medios de comunicación. Sin embargo, según las Escrituras, este número lleva una significancia profunda y peligrosa. Observando el escenario mundial actual, notamos una tendencia clara hacia la unificación global en esferas como la política, economía y tecnología. Crisis globales, colapsos financieros, epidemias, conflictos, están impulsando la búsqueda de soluciones unificadas, sugiriendo frecuentemente la necesidad de un líder o gobierno único. Esta convergencia global, aunque parezca práctica, se alinea de manera impresionante con las profecías bíblicas sobre el mundo antes del surgimiento del Anticristo. Además, el avance tecnológico acelerado de nuestros días podría facilitar la implementación de la marca de la bestia. El libro de Apocalipsis, en los capítulos 13, versículos 16 y 17, describe un tiempo en que nadie podrá comprar o vender sin poseer esta marca. Actualmente, estamos avanzando hacia una sociedad cada vez más digitalizada, donde las identificaciones de transacciones y registros de salud personales se integran digitalmente, a menudo bajo la justificación de practicidad o seguridad. En este contexto, la introducción de una marca o identificador único obligatorio no solo es viable, sino casi una expectativa. Los cristianos nunca han vivido en una época tan propicia para que el sistema del Anticristo ejerza su control absoluto. Hace 200 años, sería impensable para el sistema del Anticristo obtener el nivel de control descrito en el libro del Apocalipsis, donde un individuo sería impedido de comprar o vender. Sin embargo, hoy en día, esto no solo es concebible, sino también posible. Parece, por lo tanto, que el mundo se está moldeando para la realización de las profecías del libro del Apocalipsis y de los eventos en él previstos. Detrás de las cortinas del escenario mundial, una narrativa divina parece estar desplegándose, tejiendo acontecimientos que van más allá de meras coincidencias. Estos eventos parecen ser piezas de un rompecabezas mayor, una profecía bíblica que se revela ante nuestros ojos. Sin embargo, en lugar de alimentar el miedo, estos signos deben servir como un recordatorio vibrante. Nos estamos acercando a la era en que Jesús retornará. En lugar de rendirnos al pánico o a la angustia, estas revelaciones deben actuar como un catalizador, incentivándonos a fortalecer nuestra dedicación espiritual, profundizar nuestro diálogo con Dios a través de la oración y abrazar con entusiasmo el compartir el Evangelio. En este periodo de creciente oscuridad, es imperativo que la luz de nuestra fe en Jesús, el Rey que está a punto de regresar, brille con más intensidad. La búsqueda de indicios del retorno de Cristo lleva a muchos a sumergirse en las páginas de la Biblia, especialmente en el capítulo 24 de Mateo, donde Jesús delineó las señales de los tiempos finales. Observando las realidades actuales a través de la lente de estas profecías, nos damos cuenta de que las palabras de Cristo están resonando con más fuerza en nuestro tiempo. Jesús no dejó a sus seguidores sin orientación sobre qué esperar. Advirtió sobre el peligro del engaño espiritual, un fenómeno cada vez más evidente en la proliferación de falsos profetas y doctrinas distorsionadas. Esta realidad contemporánea refleja vívidamente las palabras de Cristo en Mateo 24, cuando advirtió: «Tengan cuidado de no ser engañados». El mismo capítulo aborda el tema de conflictos e inestabilidades geopolíticas. Las palabras de Jesús sobre guerras y rumores de guerras encuentran paralelo en nuestra era,
marcada por conflictos armados y tensiones internacionales constantes. La historia del siglo XX, con sus 2 guerras mundiales y los conflictos actuales en varias partes del mundo, son testimonios de esta realidad profetizada. Estas observaciones no son para incitar temor, sino para mantenernos vigilantes y firmes en la fe, anticipando con esperanza el retorno triunfal de Jesús, el Rey. Es un llamado para que, como creyentes, permanezcamos atentos y activos, brillando como faros de esperanza y verdad en un mundo que anhela redención. El capítulo 24 del libro de Mateo, un pasaje lleno de significados y advertencias, aborda también fenómenos como el hambre y los terremotos. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares, como se menciona en Mateo 24, versículo 7. Estadísticamente, se observa un aumento en la actividad sísmica global. Por ejemplo, el Servicio Geológico de los Estados Unidos registró un crecimiento en la ocurrencia de terremotos significativos, con magnitud 7 o superior, a lo largo del último siglo. Además, Mateo 24 habla sobre la persecución a los seguidores de Cristo. Entonces, serán perseguidos y condenados a muerte, y serán odiados por todas las naciones por mi causa, como se declara en el versículo 9. Esta persecución, lamentablemente, no es un fenómeno del pasado. Organizaciones como Open Doors USA han documentado un aumento de la persecución en países donde el cristianismo no es la religión dominante. El versículo 12 del mismo capítulo habla sobre un declive en el amor, debido al aumento de la maldad. Debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nuestras sociedades, aunque aparentemente progresistas, están experimentando un declive en los estándares morales y la erosión de los valores tradicionales. Lo que antes se consideraba inmoral se está normalizando cada vez más. Desafortunadamente, incluso dentro de las comunidades eclesiásticas, el amor, el mandamiento central de Cristo a sus seguidores, a menudo parece estar debilitándose. Sin embargo, el Evangelio sigue siendo proclamado en todo el mundo, como se destaca en Mateo 24, versículo 14. Con los avances tecnológicos, especialmente Internet y las redes sociales, el mensaje del Evangelio está llegando a partes del mundo anteriormente inaccesibles. Los esfuerzos misioneros, ahora ampliados por el evangelismo digital, aseguran que el mensaje de Jesús sea accesible para casi todos. Los signos descritos por Jesús en Mateo 24 parecen estar intensificándose. Sin embargo, es fundamental no fijar fechas ni afirmar con certeza la inminencia de su retorno. La importancia de estos signos reside en mantenernos vigilantes y fortalecidos en la fe, preparados para el día en que Él regrese. Los creyentes están llamados a vivir con un sentido de urgencia, especialmente ante las señales cada vez más evidentes que apuntan al retorno de Cristo. Estas señales, lejos de ser meros eventos históricos, son recordatorios vivos de la promesa de Jesús de que Él volverá. A medida que observamos estos signos desplegándose, deben vigorizar nuestra fe y reafirmar nuestro compromiso de servir al Señor y difundir las buenas nuevas del Evangelio. Hay momentos en el viaje de la fe en que sentimos una cercanía especial con Cristo. No se trata solo de creer en su presencia, sino de una sensación casi tangible, como si pudiéramos extender la mano y tocarlo. Sin embargo, en otros momentos, por más que lo intentemos, Él parece distante, casi ausente. Es importante recordar que nuestros sentimientos pueden ser engañosos e influenciados por una variedad de factores externos, nuestra salud física, estado mental o incluso las luchas espirituales intensas de los últimos días. Cuando las decepciones y desafíos se acumulan, confiar únicamente en los sentimientos puede desviarnos del camino. Esto no significa que los sentimientos sean irrelevantes o que Dios no se preocupe por nuestro bienestar emocional. Sin embargo, es crucial entender que los sentimientos no deben ser la única o principal guía para discernir la presencia de Dios o su voluntad. La filiación divina no se determina por sentimientos fluctuantes, sino por la verdad inmutable de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos asegura en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, «El mismo Señor irá delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas, no te desanimes». Del mismo modo, en Isaías capítulo 43, versículo 1, Dios afirma, «Pero ahora, así dice el Señor,
el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, pues yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Estos versículos destacan que debemos confiar en la palabra de Dios y no en nuestros sentimientos pasajeros. Los sentimientos pueden cambiar cada día o incluso de hora en hora, pero la palabra de Dios es eterna e inalterable. En tiempos de incertidumbre y cambio, es en esta verdad inmutable donde debemos afirmar nuestra fe y esperanza. Navegar por el océano de la vida es enfrentar desafíos que surgen de manera impredecible, donde las emociones son como olas que cambian constantemente. En contraste, la palabra de Dios es un fundamento sólido y confiable. Permanece firme, ofreciendo un camino iluminado y seguro. La identidad de hijo de Dios no está definida por emociones pasajeras, sino por la verdad inalterable de las Escrituras. En los tiempos actuales, llenos de incertidumbres y marcados por el cumplimiento de profecías, las palabras reconfortantes de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 1, resuenan con fuerza. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Ante los cambios y desafíos del mundo, es vital recordar la constancia e inmutabilidad de Dios. Él no cambia con las épocas o circunstancias. Su amor, su palabra y su fidelidad son pilares estables en medio de las tormentas de la vida. Por lo tanto, es esencial mantener la calma del corazón, confiando en la presencia continua de Dios. Él es la guía, proveedor, protector, oyente y consolador. En Dios encontramos refugio y fortaleza, independientemente de las olas emocionales o de los desafíos del momento. Esta confianza firme en la presencia y las promesas de Dios es lo que sostiene y fortalece en el camino de la fe, especialmente en los tiempos más desafiantes. La inagotable afección divina es un puerto seguro en tiempos de inquietud. Dios, con sus promesas indestructibles, nos ofrece una esperanza perpetua, como mencionó Jesús en Juan capítulo 14, versículo 1. Esta orientación de Cristo se vuelve más significativa cuando entendemos el contexto más amplio de sus palabras. Al hablar sobre la casa celestial de su Padre, Jesús nos invita a mirar más allá de las tribulaciones temporales. Él promete un hogar eterno diciendo, si no fuera así, se lo habría dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Aquí, Jesús trasciende el consuelo inmediato, ofreciendo una perspectiva de un destino celestial donde seremos reunidos. Al asegurar que hay muchas moradas en el cielo, Jesús nos asegura un lugar en este reino eterno, donde no hay exclusiones ni olvidos. Esta garantía es un recordatorio vital. Incluso en los momentos más oscuros, no estamos abandonados. La invitación de Jesús a no dejar que nuestros corazones se perturben es un eco de consuelo frente a las adversidades de la vida. Él conoce los dolores que nos afligen y anticipadamente ofrece alivio y esperanza. La muerte, vista bajo esta luz, no es un final, sino un paso hacia la vida eterna con Dios. La preparación que Jesús menciona no se trata solo de una construcción celestial, sino de un gesto de acogida y amor personalizado. Jesús no solo está arreglando un espacio, está personalizando nuestra eternidad con Él. Es un acto de amor profundo, una promesa de que somos esperados y valorados en el reino celestial. En este entendimiento encontramos fuerza y consuelo. La presencia constante de Dios, su fidelidad inquebrantable y su amor eterno son los pilares que sostienen nuestra fe, incluso en las mareas más turbulentas de la existencia. La expectativa del cielo esperándonos despierta una gama de emociones y reflexiones profundas. Uno puede intentar imaginar cómo será la primera hora en ese lugar celestial, las visiones, experiencias y sentimientos que nos aguardan. Si pensamos en nuestros momentos de mayor alegría en la tierra y multiplicamos esa sensación por 1000, tal vez podamos vislumbrar la felicidad que nos espera en el cielo, como expresa el Salmo 16, versículo 11. Tú me harás ver los caminos de la vida. En tu presencia hay plenitud de alegría. A tu mano derecha, deleites perpetuamente. Durante la primera hora en el cielo, una realización notable será poseer un nuevo cuerpo. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, hablan sobre esta transformación. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, que transformará nuestro cuerpo humilde para ser conforme a su cuerpo glorioso. Los dolores,
enfermedades y sufrimientos que conocemos en la tierra serán cosas del pasado. No habrá necesidad de cuidados médicos, hospitales o medicamentos en el cielo. No habrá dolor, sea de cabeza, rodilla, articulaciones o de cualquier otro tipo. Al despertar en el cielo, la sensación será de una vida más plena de lo que jamás hayamos experimentado. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 a 44, Pablo describe la transformación de nuestros cuerpos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Nuestros cuerpos terrenales, sujetos a decadencia y debilidad, serán reemplazados por cuerpos glorificados, imperecederos, gloriosos y poderosos, perfectamente adaptados a la vida eterna en la presencia de Dios. Además, en nuestros cuerpos glorificados, seremos capaces de viajar instantáneamente, libres de las limitaciones de tiempo y espacio, adaptados de manera perfecta para la vida eterna. La promesa del cielo, por lo tanto, es una promesa de renovación completa, no solo espiritual, sino también física, en un estado de existencia donde la plenitud de Dios se vivencia de manera inimaginable. Imagina la posibilidad de, en un abrir y cerrar de ojos, explorar cualquier rincón del universo. Imagina poder visitar a quienes amamos, incluso si están lejos, y experimentar las maravillas divinas de formas que hoy nos resultan inimaginables. No alcanzaremos la omnipresencia, pero viajaremos de manera extraordinariamente distinta a la actual. ¿Has pensado cómo será esa experiencia? En el cielo, nuestro desplazamiento será instantáneo, de un mundo a otro. Imagina qué día glorioso será ese. Todo lo que hoy nos causa estrés y preocupación perderá completamente su sentido allá arriba. ¿Serán relevantes las aflicciones actuales en el cielo? Claro que no. Debemos ver el cielo no como el final de nuestro viaje terrenal, sino como el comienzo de la mayor felicidad y amor que jamás hayamos conocido. Sin embargo, hay un aspecto aún más profundo. Cuando Jesús menciona que va a preparar un lugar para nosotros, se refiere a su inminente sacrificio en la cruz, a su resurrección y ascensión, que fueron fundamentales para la realización del plan divino de salvación. Su sacrificio allanó el camino para la reconciliación entre Dios y la humanidad y abrió las puertas del cielo para nosotros. Así que cuando Jesús nos dice que no dejemos que nuestros corazones se turben, nos está orientando a mirar más allá de las tribulaciones y tristezas terrenales, fijando nuestros ojos en lo que es eterno. Los dolores que enfrentamos aquí en la tierra, por más intensos y abrumadores que sean, son solo pasajeros. En contraste, la felicidad y el reencuentro que nos esperan en el cielo son infinitos y eternos. Esta es la enseñanza fundamental de Jesús para nosotros en momentos difíciles. En lugar de hundirnos en las dificultades momentáneas de esta vida, debemos enfocarnos en nuestro destino final. Recordemos la morada celestial que nos espera, un lugar especial preparado por Jesús. Los sufrimientos actuales no se comparan con la gloria que será revelada, como nos recuerda Pablo en Romanos 8:18. Es fácil perderse en las tribulaciones de este mundo y permitir que las adversidades oscurezcan las promesas de Dios. Pero cuando Jesús instruyó a sus discípulos a no permitir que sus corazones se perturbaran, estaba estableciendo un estándar para todos los fieles. Independientemente de los desafíos o tormentas de la vida, no debemos preocuparnos. Se nos ha advertido que mantengamos el enfoque en lo eterno, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parezca caótico. Recuerda siempre que hay un lugar reservado para ti en la casa del Padre. Esa, queridos creyentes, es la razón por la cual nuestros corazones no deben perturbarse. La expectativa en torno a los días de Noé está rodeada de historias fascinantes, incluyendo ángeles que dejaron su reino celestial, los poderosos hijos de Dios y una maldad avasalladora. Esta época no fue marcada solo por lluvias incesantes y un arca, sino también por la aparición de los Nefilim, fruto de la unión entre seres celestiales y mujeres terrenas. Estos eventos llevaron a un mundo inmerso en decadencia espiritual y moral. El libro de Mateo, especialmente en capítulo 24, versículo 37 a 39, establece un paralelo entre los días de Noé y la segunda venida de Cristo, enfatizando cómo las personas vivían despreocupadas hasta la llegada del diluvio, al igual que muchos estarán despreparados para la venida del Hijo del Hombre.
El pasaje bíblico que describe la venida del Hijo del Hombre ha generado numerosas interpretaciones y debates entre teólogos y estudiosos. Al examinar estas diferentes perspectivas, se puede notar que varias de ellas pueden ser simultáneamente verdaderas, coexistiendo sin invalidarse mutuamente. En este sermón, exploraré algunas de estas interpretaciones y sus implicaciones para nuestra comprensión actual. Una interpretación enfatiza la rapidez del juicio divino. Esta visión aporta un sentido de urgencia y una advertencia sobre la naturaleza impredecible de la intervención de Dios. Al establecer paralelos entre los días de Noé y el regreso de Jesús, se destaca que, a pesar de las advertencias, la humanidad tiende a la complacencia, a menudo absorbida por la rutina y los placeres cotidianos. Noé, un hombre justo, advirtió incansablemente sobre la inminente catástrofe, pero fue ignorado, considerado alarmista o loco. Cuando comenzaron las lluvias, el desespero se apoderó de aquellos que antes se burlaban. Esta interpretación sugiere que, al igual que en el tiempo de Noé, muchos ignorarán las señales del fin de los tiempos. El regreso de Cristo, al igual que el diluvio, será repentino y sorprenderá a muchos. Es un poderoso recordatorio de la necesidad de vigilancia espiritual. La segunda interpretación se centra en el aumento de la actividad demoníaca, destacando la aparición de los Nefilim. Esta visión se enfoca en los eventos extraordinarios que precedieron al diluvio, donde seres celestiales se unieron a mujeres terrenas, dando lugar a los Nefilim. Este período estuvo marcado por una intensa decadencia espiritual y moral. Los defensores de esta interpretación ven en estos eventos un paralelo con los tiempos actuales, sugiriendo que un aumento en la actividad demoníaca podría ser un presagio del fin de los tiempos, al igual que lo fue en el período de Noé. Esta perspectiva subraya la importancia de estar atentos a las influencias espirituales en nuestro mundo, preparándonos para el regreso de Cristo. El relato de Génesis capítulo 6, versículos 1 a 4, presenta una época en la que el mal dominaba el mundo hasta el punto de requerir una intervención divina extraordinaria. En este pasaje, la interacción de los llamados hijos de Dios con las mujeres humanas y el surgimiento de los Nefilim son temas que han fascinado y generado acalorados debates entre estudiosos de la Biblia y teólogos durante muchas generaciones. La idea de que entidades celestiales o espirituales podrían involucrarse directamente con los humanos, dando origen a una generación híbrida, es tan fascinante como inquietante. Algunos intérpretes de este pasaje bíblico argumentan que la historia de los Nefilim no es solo un relato del pasado, sino que lleva mensajes proféticos sobre el estado actual del mundo, anticipando eventos significativos como el regreso de Cristo. Al igual que en el periodo previo al diluvio, hubo un aumento de la maldad y de la actividad sobrenatural. Muchos creen que los últimos días estarán marcados por una intensificación de las influencias y acciones demoníacas. La Biblia, en otros pasajes, como en la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, refuerza esta visión, advirtiendo sobre una creciente apostasía y la influencia de espíritus engañadores y doctrinas demoníacas en los tiempos finales. Actualmente, somos testigos de cómo el mundo espiritual ha impactado de manera sin precedentes la realidad terrenal. Se observa un notable aumento de la presencia e influencia demoníaca en diversas esferas de la sociedad, incluyendo instituciones, medios de comunicación, entretenimiento e incluso en la música. El cambio perceptible en el escenario de la música secular moderna, por ejemplo, sugiere una creciente inspiración demoníaca. Los eventos de premiación en la industria del entretenimiento a menudo muestran lo que parece ser rituales satánicos abiertos, ante los ojos del mundo. Esto no es coincidencia. Incluso algunos músicos han adoptado abiertamente influencias y poderes demoníacos en sus obras. Esta interpretación de Génesis 6 resalta no solo un capítulo histórico, sino también una advertencia profética, reflejando un paralelo inquietante con los días actuales y un llamado a la vigilancia espiritual frente a una creciente oscuridad. La Biblia en ningún momento afirma que las acciones de espíritus malignos cesaron. Recuerdo un episodio en el que un pastor, al hablar sobre el aumento de la actividad demoníaca, compartió un testimonio impactante. Después de predicar sobre este tema, un oficial de policía se acercó a él y confirmó sus palabras, relatando experiencias sorprendentes vividas en su rutina de trabajo. Este oficial
A menudo el primero en llegar a escenas de emergencia, presenció situaciones que solo podrían atribuirse a la interferencia de espíritus demoníacos. Contó haber visto objetos moverse por sí solos y enjambres de moscas en lugares específicos de casas, además de personas realizando acciones físicas aparentemente imposibles. Estos relatos recuerdan los días de Noé, cuando seres espirituales ejercían influencia sobre el mundo, culminando en la aparición de los Nefilim. La era de los Nefilim estuvo marcada por una profunda decadencia espiritual y degradación moral, y su presencia puede haber contribuido a acelerar aún más ese declive, alejando a la humanidad de Dios. En nuestra era contemporánea, no podemos ignorar los crecientes signos de guerra espiritual. Los informes de posesiones demoníacas, las intensas batallas espirituales y la influencia de entidades negativas en la cultura popular reflejan de alguna manera las condiciones del mundo previo al diluvio. La interpretación que compara estos dos períodos históricos sugiere que Jesús, con su sabiduría, resaltó los paralelos entre el tiempo de Noé y los días que preceden al fin de los tiempos. La esencia de esta interpretación radica en la comprensión de la profunda decadencia moral y espiritual experimentada en la época de Noé y en la comparación con el estado pronosticado de la humanidad a medida que nos acercamos al fin de los tiempos. El mundo de Noé se caracterizó por una decadencia moral extrema, donde la humanidad se alejó significativamente del propósito de su creador. Este paralelo sirve como una advertencia y un llamado a la reflexión sobre el estado actual del mundo y la necesidad de una mayor conciencia espiritual. Las Escrituras delinean un cuadro vívido de la era prediluviana, describiendo un mundo sumido en la iniquidad, donde los pensamientos de los seres humanos eran invariablemente perversos. La violencia no era un evento esporádico, estaba arraigada en la vida cotidiana. La tierra rebosaba de corrupción y la angustia de Dios por su creación era profundamente sentida. Al avanzar hacia las profecías sobre los últimos días, los paralelos con la época de Noé se vuelven increíblemente claros. Al igual que en aquellos tiempos antiguos, los días finales de la humanidad también estarán marcados por un agravamiento de la ruina moral. Observando el mundo a nuestro alrededor, es imposible no darse cuenta de este declive que ocurre ante nuestros ojos. Valores como la santidad de la vida, la sacralidad del matrimonio y la importancia de la verdad están siendo corroídos, reemplazados por el engaño de la autosatisfacción y el desprecio generalizado hacia el Dios Todopoderoso. Esta interpretación enfatiza no solo el declive moral, sino también la apatía espiritual que impregna la sociedad. Al igual que en la época de Noé, cuando la mayoría ignoraba las advertencias divinas y seguía sus propios caminos, indiferentes al juicio inminente, los últimos días se caracterizarán por una humanidad que, en su mayoría, rechaza el llamado Redentor de Dios. Muchos estarán inmersos en la búsqueda de placeres mundanos, desatentos a las voces proféticas que resuenan las verdades bíblicas. Sin embargo, en este sombrío escenario, hay un destello de esperanza. Al igual que Noé permaneció como un faro de rectitud, un remanente perseverará en los últimos días, manteniendo la fe y la justicia. Son personas que, en contra de la corriente de la cultura popular y las normas sociales, permanecerán firmes en su compromiso con Dios, sirviendo como testimonios vivos de su gracia y amor inquebrantables. Estos paralelos trazados entre la era de Noé y los días actuales nos invitan a una reflexión profunda sobre nuestro papel y responsabilidad en un mundo que parece encaminarse hacia un destino similar al de los tiempos antiguos. La advertencia ha sido dada desde hace tiempo, y para esto se ha extendido la invitación para que nos convirtamos en parte de este remanente fiel, exhortando a la humanidad a buscar refugio en él antes de que se desaten las tormentas del juicio. Esta cuarta interpretación, conocida como la interpretación social normativa, sugiere que Jesús, al comparar su segunda venida con los días de Noé, nos ofrece perspicacias sobre qué esperar. Jesús explicó que la vida seguiría sus rutinas habituales: comer y beber, casarse y darse en matrimonio. Aunque estas actividades pueden parecer comunes, es crucial sumergirse en sus implicaciones y comprender lo que esto significa en nuestra relación con Dios. Esta interpretación sugiere que, al hablar de la continuidad de la vida como en los días de Noé,
Jesús estaba enfatizando la noción de negocios como de costumbre. En ese momento, las personas estaban ocupadas en sus rutinas diarias, centradas en las necesidades y deseos inmediatos, desatentas al juicio inminente que estaba a punto de caer sobre ellas. De manera similar, Jesús nos advierte que en su regreso, muchos estarán inmersos en las búsquedas comunes de la vida, pasando por alto la realidad espiritual que se desarrolla a su alrededor. Esta perspectiva también se extiende a la muerte. Hay personas que viven sus vidas diarias hoy, sin saber que este podría ser su último día en este mundo, ajenas al hecho de que pronto estarán frente a su Creador. En los días de Noé, la humanidad tomó una decisión consciente de apartarse de los caminos justos de Dios. Se entregaron al pecado, abrazaron el relativismo moral y la gratificación personal. La búsqueda del placer y los deseos egocéntricos se convirtieron en el enfoque principal, alejándolos cada vez más de la verdad y la bondad de Dios. Este alejamiento de los mandamientos divinos resultó en una decadencia espiritual y moral que impregnó la sociedad, con consecuencias devastadoras para las generaciones siguientes. Lo que es particularmente alarmante es que, en medio de esta decadencia moral, la vida continuaba aparentemente normal para las personas, un paralelo inquietante con lo que podría estar sucediendo hoy. En la época de Noé, las personas continuaban con sus rutinas diarias, aparentemente ajenas a la oscuridad espiritual que las rodeaba. El mundo funcionaba normalmente. Se celebraban matrimonios, se compartían comidas, como si nada estuviera mal. Este es un recordatorio conmovedor de que la aparente normalidad puede ser engañosa, nos envuelve en la complacencia y nos ciega a la realidad de nuestra condición espiritual. Nuestro mundo actual está lleno de personas así, espiritualmente ciegas, sin reconocer la necesidad desesperada de un Salvador. Viven sus vidas con normalidad, disfrutan de paseos, aprecian la naturaleza, salen con seres queridos, van al cine, se enamoran, asisten al gimnasio, compran autos nuevos y celebran momentos especiales, sin darse cuenta de que el juicio está cerca y se acerca rápidamente. Al igual que en la época de Noé, muchas personas hoy están espiritualmente ciegas, incapaces o no dispuestas a ver el verdadero estado de sus almas y el juicio inminente que les espera. Son seducidas por el pecado y la búsqueda de deseos personales, alejándose de la verdad divina. Esta ceguera espiritual les impide reconocer la necesidad urgente de arrepentimiento y reconciliación con Dios. En los días de Noé, la humanidad tomó una decisión consciente de apartarse de los caminos justos de Dios, entregándose al pecado, abrazando el relativismo moral y la gratificación personal. La búsqueda del placer y los deseos egocéntricos se convirtieron en el enfoque principal, alejándolos aún más de la verdad y la bondad de Dios. Esta separación de los mandamientos divinos resultó en una decadencia espiritual y moral que permeó la sociedad, con consecuencias devastadoras para las generaciones siguientes. La interpretación de que, al hablar de la vida continuando como en los días de Noé, Jesús estaba enfatizando el concepto de negocios como de costumbre, sugiere que de manera inesperada, la historia volverá a presenciar la manifestación innegable del juicio divino. Las interpretaciones de Mateo capítulo 24, versículo 37 a 39, revelan perspicacias sobre el viaje espiritual de la humanidad y elecciones fundamentales. Estas visiones varían desde resaltar el juicio repentino y explorar la decadencia espiritual hasta paralelos históricos y los peligros de la complacencia rutinaria. Cada perspectiva complementa a las demás, formando una comprensión multifacética. Aceptar una interpretación no disminuye a las demás. Múltiples verdades pueden coexistir, iluminando diferentes aspectos de la Escritura. Para los creyentes, el desafío es mantenerse críticos y receptivos a los diversos mensajes de Dios. Estas interpretaciones resaltan la profundidad de las Escrituras, exhortándonos a conectarnos más profundamente con lo divino. Frente a la fuerza de estas diferentes interpretaciones, ¿cuál o cuáles crees que son correctas? Comenta abajo.